Clara apenas tenía 28 años, pero su rostro reflejaba años de lucha. Había salido de Iztapalapa al amanecer, con la esperanza de visitar a su madre enferma en Guadalajara. Era su único día libre como empleada doméstica en la capital, y esperaba su vuelo sentada en una banca dura del aeropuerto, abrazando su mochila como si fuera un tesoro. La espera se hacía eterna. Una voz metálica había anunciado el retraso del vuelo por motivos operacionales. Clara suspiró, resignada, sin saber que su vida cambiaría por completo esa misma tarde. La sala estaba llena, pero nadie parecía ver a nadie. Un murmullo constante, maletas rodando, gente hablando por celular, y un clima de indiferencia general. Clara miraba todo con cautela, acostumbrada a no llamar la atención. No tenía dinero de sobra, ni siquiera para un café. Por eso, cuando vio a la niña rubia parada sola cerca de la puerta de embarque, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, algo dentro de ella se encendió. Se acercó lentamente, como si se acercara a un pájaro herido. ¿Estás perdida?, preguntó Clara con voz suave. La niña no respondió de inmediato, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi papá, no lo encuentro, susurró. Clara miró alrededor. Nadie parecía haber notado a la pequeña. Sin pensarlo 2 veces, se agachó y le ofreció la mano. No te preocupes, te voy a ayudar, ¿sí? Durante unos minutos, Clara caminó con la niña por todo el pasillo, preguntando discretamente si alguien la conocía. La niña, que se llamaba Sofía, no podía recordar el número de vuelo ni tenía identificación encima. Mientras algunos empleados mostraban prisa, otros apenas si las miraban. Fue Clara quien pidió hablar con seguridad del aeropuerto, esperando que nadie malinterpretara la situación. Se notaba nerviosa, pero mantuvo la calma, enfocada en proteger a la pequeña. Lo que no imaginaba era que ese gesto, tan sencillo para ella, tendría consecuencias que cambiarían todo. Sofía no soltó la mano de Clara ni un segundo. Había algo en ella, en su voz tranquila y sus ojos cansados, que la hacía sentir segura. Mientras esperaban que apareciera alguien en seguridad, Clara le habló de su madre, del calor en Guadalajara y de los elotes que vendían cerca de su casa. Sofía sonrió, por primera vez desde que se perdiera. Clara, sin saberlo, había conquistado el corazón de una niña rica en medio del caos. Y alguien muy poderoso estaba a punto de entrar en escena, lleno de prejuicios, dispuesto a poner en duda todo lo que Clara era. El caos en la terminal aumentaba. Los altavoces seguían anunciando retrasos, familias discutían con empleados, y niños lloraban por hambre o aburrimiento. En medio de todo eso, Sofía permanecía aferrada a la mano de Clara como si fuera su única salvación. Su carita estaba manchada por lágrimas secas, y su voz era apenas un susurro cuando intentaba recordar algún detalle que ayudara a encontrar a su padre. Nadie parecía detenerse a preguntar qué hacía una niña sola. Solo Clara, una desconocida sin uniforme ni autoridad, se había agachado para ver más allá. ¿Te duele algo?, preguntó Clara mientras le acomodaba el suéter en los hombros. No, solo, tengo miedo. La sinceridad de la respuesta la conmovió profundamente. ¿Y cómo es tu papá?, intentó guiarla con suavidad. Siempre está con el celular, y se enoja cuando lo interrumpen, dijo la niña bajando la mirada. Pasaron 15 minutos antes de que alguien del equipo de seguridad se acercara, alertado por el pedido insistente de Clara. Le pidieron una identificación, preguntaron qué hacía con la menor, y revisaron sus documentos. Clara cooperó sin protestar, pero notó cómo la observaban con desconfianza. Sofía seguía a su lado, pero cada segundo aumentaba la tensión. Un agente dijo que ya habían recibido una denuncia de desaparición infantil minutos antes. Clara tragó saliva. El aire se puso más denso. De pronto, se escuchó una voz potente. «¡Sofía!», gritó un hombre trajeado, empujando a la gente a su paso. La niña levantó la cabeza como si hubiera escuchado una campana. «¡Papá!», gritó corriendo hacia él. Clara respiró aliviada, creyendo que todo había terminado. Pero no. El hombre, de rostro severo y mirada dominante, abrazó a la niña con fuerza. Luego, al ver a Clara, frunció el ceño. «¿Quién eres tú? ¿Qué hacías con mi hija?». Clara no tuvo tiempo de responder. Los agentes de seguridad también la miraban esperando una explicación. Sofía, sin darse cuenta, había puesto a Clara en el centro de una escena cargada de tensión e injusticia. Leonardo Dávila era un nombre conocido en el mundo empresarial. Dueño de una cadena de clínicas privadas, acostumbrado a mandar y ser obedecido, no toleraba errores. Vestía con elegancia sobria y tenía una presencia imponente que llenaba cualquier espacio.
Cuando miró a Clara de arriba abajo, sus ojos reflejaban algo más que desconfianza. Había desprecio. No le preguntó si estaba bien, ni agradeció el gesto. Solo la escaneó con sospecha, como si su ropa modesta fuera prueba suficiente de una mala intención. ¿Qué hacía con mi hija?, preguntó en tono seco, sin ocultar su juicio. La encontré sola, llorando, nadie la ayudaba. Leonardo no la dejó terminar. ¿Y por qué usted? ¿Dónde está su acompañante? ¿Por qué no la llevó directo a seguridad? Clara sintió como su estómago se encogía, pero sostuvo la mirada. Los agentes de seguridad, al notar quién era el hombre, empezaron a cambiar su actitud. Ahora hablaban menos con Clara y más con él. Leonardo les pidió que revisaran las cámaras, que averiguaran si había más involucrados, y pidió que retuvieran a Clara por protocolo. Todo el entorno se volvió hostil, como si en lugar de haber ayudado a una niña, Clara hubiera sido atrapada cometiendo un delito. Nadie le dirigía una palabra amable. Era como si su bondad hubiera desaparecido en el aire. No soy ninguna ladrona, dijo Clara con voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. Entonces no tendrá problema en esperar a que revisemos todo, respondió Leonardo. Sofía miraba la escena confundida, abrazada a su peluche. Nadie parecía preguntarse por qué una niña se había perdido bajo el cuidado de un hombre tan poderoso. Clara ya no era la heroína. Ahora era una sospechosa. Lo que dolía no era solo la acusación, sino la rapidez con la que todo el mundo asumía lo peor por su apariencia. Clara sabía que no podía permitirse llorar, no frente a ellos. Se quedó en silencio, respirando hondo, mientras sentía como la dignidad se le escapaba entre los dedos. La ironía era cruel, su único error había sido preocuparse por una niña perdida. Y ahora, su nombre, su vuelo y quizá su futuro, pendían de un hilo. La escena ya había atraído miradas. Viajeros curiosos se detenían a observar cómo una mujer de apariencia sencilla era rodeada por seguridad, mientras un hombre elegante discutía con tono autoritario. Clara intentó explicar su versión una vez más, pero apenas la dejaban hablar. Una oficial le pidió su identificación por tercera vez. Otra, más joven, le preguntó si tenía antecedentes. Clara tragó en seco. Sentía que cada palabra suya se desvanecía entre el ruido de los prejuicios. Yo solo quería ayudarla, repitió con voz cansada. Eso dicen todos, murmuró uno de los agentes. Leonardo cruzó los brazos, impaciente. Sofía, desde unos metros atrás, observaba todo en silencio, apretando su peluche contra el pecho. Sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas otra vez. Entonces, sin aviso, Sofía caminó decidida hacia el grupo. Se paró frente a su padre y lo miró directo a los ojos. Papá, fue ella quien me cuidó, todos me ignoraban, menos la tía Clara. Leonardo quedó desconcertado. ¿La tía qué? La tía Clara, repitió la niña. Ella me protegió, me habló bonito, me dio confianza. El silencio fue absoluto. Los oficiales se miraron entre sí, sorprendidos. Leonardo parpadeó, como si no supiera qué hacer con esa información. Clara no dijo nada. No hacía falta. Por primera vez, fue Sofía quien tomó el control de la situación. Caminó hasta Clara y la abrazó fuerte, como si fuera su familia de toda la vida. La gente alrededor comenzó a murmurar, algunos incluso aplaudieron suavemente, reconociendo el valor de la niña. Leonardo, incómodo, bajó un poco la cabeza. No estaba acostumbrado a ser corregido, mucho menos por su hija. Pero en ese instante, algo en su expresión cambió. Como si una grieta se abriera en su arrogancia. Clara, aunque aliviada, sintió una mezcla de tristeza y rabia. Porque para que creyeran en ella, una niña tuvo que alzar la voz. Y aunque el ambiente comenzaba a calmarse, el daño ya estaba hecho. Ella solo quería desaparecer. Una vez que todo se aclaró, los oficiales se retiraron y Leonardo, aún confundido, ofreció un breve gracias que sonó más a obligación que a gratitud. Clara asintió con una sonrisa educada, aunque su mirada estaba vacía. Miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Corrió hasta el mostrador de su aerolínea con la esperanza de que su vuelo aún no hubiera salido. Pero al llegar, lo que temía fue confirmado. El avión rumbo a Guadalajara ya había despegado hacía 10 minutos. ¿Y no hay forma de remarcar?, preguntó con desesperación. Solo con pago adicional, respondió la empleada, sin mirarla a los ojos. Clara abrió su cartera. Tenía solo 200 pesos. ¿No me alcanza? ¿Puedo al menos esperar en algún lugar? La respuesta fue un encogimiento de hombros y un eso depende de usted.
Caminó sin rumbo por los pasillos del aeropuerto, sintiéndose invisible entre la multitud. El sacrificio de su único día libre, de su poco dinero y de su tranquilidad, se había ido. Por hacer lo correcto, ahora estaba varada, sin vuelo, sin hospedaje, sin plan B. Se sentó en una esquina, con la mochila en el regazo y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Nadie se detenía. Todos seguían con sus vidas. Una vez más, el mundo le daba la espalda a los que menos tienen. Pensó en su mamá, en la sopa que le había prometido preparar, en el abrazo que no iba a poder dar. Había ahorrado semanas para ese viaje. Y ahora, todo se reducía a un banco frío y a una noche incierta en un aeropuerto ajeno. Clara no se arrepentía de haber ayudado a Sofía, pero el precio que estaba pagando dolía como una injusticia clavada en el pecho. Nadie debería sufrir por hacer el bien, pero eso no cambiaba su realidad. Suspiró, limpiándose el rostro con la manga de su suéter. No podía dormirse ahí. Tal vez buscaría una cafetería que cerrara tarde o un rincón menos expuesto. Se puso de pie lentamente, intentando conservar algo de dignidad. Lo que no sabía era que alguien la estaba buscando en ese mismo instante. Alguien que había sido testigo del valor de sus actos, y que estaba por dar el primer paso hacia una redención que nadie esperaba. Leonardo caminaba por los pasillos del aeropuerto con el celular en la mano, visiblemente alterado. Había dejado a Sofía con su asistente y pidió que no lo interrumpieran. Su cabeza era un torbellino de pensamientos. La niña no soltaba de repetir lo buena que había sido Clara, y la escena de la multitud mirando con desaprobación todavía lo perseguía. Nunca se había sentido juzgado así. Estaba acostumbrado a controlar todo, a no dudar nunca. Pero en esa ocasión, sabía que se había equivocado. Preguntó en información si habían visto a una mujer joven, delgada, morena, con ropa sencilla, que llevaba una mochila azul. Al principio nadie parecía saber de quién hablaba, pero una mujer de limpieza recordó haberla visto cerca de los baños, con cara de angustia. Leonardo agradeció con un gesto y se dirigió hacia esa dirección, sin entender bien por qué lo hacía. No estaba obligado, pero había algo que lo empujaba. Tal vez la voz insistente de su hija. Tal vez la culpa. La encontró sentada sola en una banca, con la mirada perdida. Clara se sobresaltó al verlo. ¿Ahora qué más quiere?, preguntó con voz firme, cansada. Leonardo levantó ambas manos, en señal de paz. No vengo a reclamarte nada. Solo, vengo a pedirte disculpas. La frase quedó flotando en el aire. Clara no sabía si creerle. Me equivoqué contigo, continuó él, bajando la voz. Prejuzgué. Y eso dice más de mí que de ti. Clara lo miró en silencio, con una mezcla de sorpresa y dolor. Perdí el vuelo por ayudar a su hija. Perdí mi día libre, mi dinero. Leonardo asintió, reconociendo lo que no había querido ver. Y por eso mismo quiero ayudarte. Pero no como limosna, sino con respeto. Guardaron silencio unos segundos. Clara lo estudiaba con cuidado, como quien observa una puerta entreabierta sin saber si debe cruzarla. No era fácil confiar. Pero el gesto, por más tardío que fuera, parecía sincero. Leonardo ofreció pagarle una nueva reserva de vuelo y un hotel esa noche, y aclaró que no esperaba nada a cambio. Solo quería enmendar el error. Clara dudó, pero pensó en su madre, en Sofía, y en lo que era justo. Tal vez, por una vez, merecía aceptar una mano extendida. Esa noche, ya instalados en el restaurante del hotel, la escena parecía sacada de otro mundo. Clara se sentía fuera de lugar entre los cubiertos brillantes y los manteles blancos, pero Sofía, sentada a su lado, no paraba de sonreír. Leonardo, por primera vez en años, parecía relajado. Había algo en ese momento que lo desconectaba de los negocios, de las reuniones, del poder. Observaba cómo su hija reía con Clara y sentía una punzada en el pecho. Era una mezcla de ternura y arrepentimiento. ¿Te gusta la pasta?, preguntó Clara a Sofía. Me encanta, pero nunca me dejan pedir con mucha crema, dijo riendo. Hoy puedes pedir lo que quieras, respondió Leonardo, sorprendiéndose a sí mismo. Clara soltó una risa discreta. Cuidado, Sofía va a aprovechar, bromeó con dulzura. Durante la comida, Leonardo se interesó por la vida de Clara. Le preguntó de dónde era, qué hacía exactamente, si tenía familia. Clara contestó con sinceridad, sin adornos. Le habló de su madre enferma, de las casas que limpiaba cada semana, de cómo había soñado con ser maestra algún día, pero que la vida le exigió otras prioridades. Leonardo escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin juzgar.
Por primera vez, la veía como una mujer con historia, no solo como una diarista. Clara, a su vez, se sorprendía con la calidez que Leonardo mostraba con su hija. Ya no era el hombre autoritario del aeropuerto. Aquí, frente a ella, había un padre que también cometía errores, que no sabía demostrar emociones, pero que claramente amaba a su hija. Lo que más la conmovía era cómo Sofía le tomaba la mano, sin miedo, como si la conociera de toda la vida. Era una niña sensible, y eso no venía del dinero, sino de su corazón. Al final de la cena, Clara se levantó para ir al baño. Mientras se alejaba, Leonardo la siguió con la mirada. Sofía se inclinó sobre la mesa y dijo en voz baja: «Papá, ¿por qué no tenemos más personas como ella cerca?». Leonardo no supo qué responder. Solo bajó la cabeza, sintiendo que, tal vez, esa pregunta era mucho más profunda de lo que parecía. A la mañana siguiente, Clara bajó al restaurante del hotel sin saber si debía quedarse mucho más. Leonardo ya había confirmado la nueva reserva de su vuelo para el mediodía, y aunque todo había sido cordial, ella mantenía cierta distancia emocional. Sin embargo, al llegar, encontró a Sofía esperándola con un cuaderno de dibujo entre las manos y una sonrisa ansiosa en el rostro. La niña corrió hacia ella y, sin decir una palabra, le entregó el cuaderno abierto por una hoja central. El dibujo era sencillo, hecho con crayones, pero decía más que 1000 palabras. 3 figuras, una mujer de cabello largo y moreno, Clara, una niña en medio, Sofía, y un hombre alto al costado, Leonardo. Los 3 sonriendo, tomados de la mano. Sobre sus cabezas, un sol gigante y un corazón rojo. Clara sintió como los ojos se le humedecían al instante. No había palabras escritas, pero el mensaje era claro: Sofía ya la había adoptado en su mundo. ¿Lo dibujaste tú?, preguntó con la voz quebrada. Sofía asintió, orgullosa. «Es mi familia del aeropuerto», dijo, como si fuera lo más lógico del mundo. Leonardo, que acababa de llegar a la mesa, vio el dibujo y se quedó en silencio. No era solo un gesto bonito, era un reflejo del cambio que Clara había provocado. «Mi hija no suele hacer eso», dijo Leonardo con tono más suave del que acostumbraba. «Yo tampoco suelo encariñarme tan rápido», admitió Clara. El silencio que siguió fue cálido, lleno de una conexión que iba más allá de clases sociales o prejuicios. Era como si, por unos segundos, los 3 existieran en un espacio propio, ajeno a todo lo que los rodeaba. Un momento puro, sin etiquetas. Clara guardó el dibujo en su mochila como si fuera un tesoro. No sabía qué pasaría después de ese día, pero algo era cierto: ese lazo con Sofía no había sido un accidente. A veces, las conexiones más profundas no vienen de años de convivencia, sino de instantes que transforman todo. Y ella, que solo había querido ayudar a una niña perdida, ahora se encontraba parte de algo inesperadamente grande. Cuando Clara regresó a su cuarto para terminar de empacar, se sentía diferente. No era que su vida hubiese cambiado de repente, pero sí algo dentro de ella. Guardó el cuaderno de dibujos de Sofía con cuidado entre sus cosas, junto con una pequeña nota que la niña le había escrito: «Gracias por encontrarme». Mientras cerraba la mochila, alguien llamó a la puerta. Era Leonardo, vestido de forma más casual, sin el traje ni la postura rígida. Traía una expresión serena, casi vulnerable. «¿Puedo pasar un momento?», preguntó con respeto. «Claro», respondió Clara, sin moverse mucho del lugar. Él entró, se sentó en una silla y respiró profundo. «No quiero que esto termine aquí», dijo de golpe, sin rodeos. Clara lo miró con cautela, sorprendida por la franqueza. Leonardo explicó que, al hablar con su hija durante la noche, comprendió el impacto real que Clara había tenido en ella. Sofía no paraba de repetir que se sentía más segura con ella que con cualquier niñera anterior. Y más que eso, la niña quería pasar más tiempo con ella. Incluso le preguntó si Clara podía visitarlas algún día. Clara, aún desconcertada, escuchaba en silencio. Leonardo entonces propuso algo inesperado: ayudarla a terminar sus estudios si eso era lo que realmente deseaba. «No es caridad, Clara. Es gratitud y confianza», dijo con firmeza. «Tú hiciste en una tarde lo que yo no logré en meses». Ella no supo qué decir. Nadie jamás le había ofrecido algo así. «Yo necesito pensarlo», murmuró. «Tómate el tiempo que quieras. Pero este no tiene que ser el final». Leonardo se levantó, le sonrió con sinceridad y se fue. Poco después, mientras bajaban al lobby para tomar el transporte al aeropuerto, Sofía tomó la mano de Clara con naturalidad. «¿Puedo sentarme contigo en el auto?», preguntó. «Claro que sí, mi amor», respondió Clara,
por primera vez usando esa palabra con total espontaneidad. La niña apoyó la cabeza en su hombro, mientras Leonardo las miraba desde atrás, en silencio. Y así, sin promesas vacías, pero con una esperanza concreta, 3 vidas siguieron su rumbo, entrelazadas para siempre por un encuentro que nadie vio venir.